Hoy es lunes 19 de abril del 2021 y faltan 43 días para terminar la redacción de este portafolio de evidencias. El día de hoy seguimos con la pregunta de qué es planeación. Ayer veíamos la otra parte de nada más los autores. Esta vez ya vimos lo que es un poco más de interpretación de esa definición propia que tengo que elaborar, que elaboré de lo que es la planeación educativa. Entonces es lo que vi ayer y hoy. Y hoy según tocaba que era, bueno, también avanzar en por qué planear. Y ahí ya me empecé a encontrar con una dificultad de que quizás, por ejemplo, esto del por qué y para qué planear se pueden integrar en una sola pregunta. Aquí podría integrar una sola pregunta. Y además hay otras preguntas como esta que dice, ¿sirve planear? Y el séptimo semestre ya sabemos planear. Estos podrían encajar muy bien, más bien en una conclusión y no en esta parte de la revisión teórica, o mejor dicho, en, en el marco referencial. Además también esta parte de la historia de la planeación quedaría muy bien antes de lo que es la planeación para dar como un contexto de qué es lo que estoy hablando. Entonces yo creo que sí va a haber una reestructuración de lo que es este marco referencial. Voy a tratar de mañana escribir y encontrar información porque, o sea, también no nada más es cuestión de unos minutos, sino que hay que estar todo el día leyendo, revisando documentos y viendo qué es lo que sí te puede aportar para tu documento, y además todo eso como reinterpretarlo e ir metiéndolo en tu propio documento, escribirlo. Entonces este es un proceso que lleva no solo minutos sino incluso horas. Entonces por eso el avance en estos días está siendo lento. Es como muy poquito quizás el avance. De hecho ahorita se los voy a mostrar. El avance es, por ejemplo, apenas unos cuantos párrafos en que estoy avanzando. Quizás es poquito, pero es que hay que leer y entonces hay que ir poniendo las ideas como principales. Obviamente esto no está bien escrito, aún tiene que corregirse, aún tiene que depurarse un poquito más, pero les digo, ahorita lo interesante está, y lo entretenido, en que tengo que leer varios documentos, tanto los que tengo en físicos como los que tengo en digital, en PDF. Entonces hay que leerlos, hay que estar analizándolos, hay que como extraer esas ideas principales y luego construir sus propias ideas y poderlas plasmar aquí en escrito. Entonces ese proceso quizás es muy poquito el avance que se ve, pero lo que hay detrás de todo eso entonces ya está siendo pesado. Y además también estoy ya planeando para las clases de los alumnos, entonces también hay que ver todo eso. Luego también tenemos el proceso de lo que es el ingreso al sistema de los profesores del MUSICAM, aquí en Querétaro del UCEBEC. Entonces también ese proceso como que nos distrae un poquito de esta investigación. Todos estos procesos nos están distrayendo un poquito. Ya vamos a tratar de echarle un poquito más de ganas aquí a este que es como nuestro proyecto principal. Los demás son secundarios quizás, o sea, como que no afectan mucho, por así decirlo, si no se llegan a buen término. Los que sí nos afectaría en tiempo y en nuestros planes, pues sería este que es el documento de titulación. Entonces hay que empezarle a echar un poquito más de ganas en este documento de titulación. Los demás obviamente son importantes, pero lo dejaremos como cosas secundarias. Entonces yo creo que sí va a haber una reestructuración, y además también quizás el diagnóstico también lo pasemos después de esta revisión de este marco referencial, porque quizás en el diagnóstico como que estamos hablando muy al ahí se va, muy libre. Entonces como que no estaría como contextualizado el lector, como diciendo pues de qué me estás hablando. O sea, de una vez luego metiste el diagnóstico, y sería mejor meter como la parte de las referencias primero y después el diagnóstico. Quizás el contexto pues sí lo puedo dejar ahí arribita, ahí empezando, pero el diagnóstico como que sí se me hace como que quizás no está encajando muy bien ahí. Entonces lo pasaremos después después de la revisión del marco referencial, pero antes de las reflexiones y las evidencias.
entonces quedaría más o menos como por aquí en medio el diagnóstico. Pero eso pues ya nada más es copiar y pegar o simplemente arrastrar el mismo texto hacia abajo. Entonces como que ya no hay mucho problema porque ya tenemos las ideas principales. Acuérdense, ya tenemos las ideas principales de lo que es la presentación, las competencias, ideas de la planeación, de por qué, como la justificación. Luego el contexto, ya tenemos las ideas del contexto. Y también tenemos las ideas de la metodología, pues eso, investigación, acción y diagnóstico. Ahorita ya estamos entonces aquí. Tenemos todo eso construido de ideas. Aún después, ya cuando terminemos mínimo las evidencias y las reflexiones, sí hay que hacer otra revisión para poder reestructurar las ideas, reestructurar los párrafos y todo lo que conlleva la edición de un texto. No solamente es como el primer escrito, esto solamente es un borrador. Entonces sí hay que reestructurarlo, hay que rearmarlo, hay que borrar lo que no es o lo que nos está haciendo como mucho ruido, lo que quizás no está tanto dentro del tema, y hay que poner cosas que sí sean más interesantes de acuerdo al tema y también de acuerdo a cómo las vaya encontrando en los documentos, porque estamos nada más divagando quizás, o apenas estamos empezando a conocer estos documentos, y probablemente en el transcurso del texto tenga más información valiosa, importante, que pueda agregarse a estos documentos, a este portafolio de evidencias. Entonces ya se nos está poniendo la cosa más compleja y además nos queda menos tiempo. Entonces como que el nivel de estrés está empezando a subir porque como que se nos exige más. O sea, necesitamos hacer más cosas, o sea, planear, practicar el proceso de admisión y el proceso de titulación están a la par, y solamente también se deben, curiosamente, en estos días. Por ejemplo, terminar de practicar, pues voy a terminar de practicar en finales de mayo, justo cuando debería de terminar la redacción de este documento. Igual los exámenes para la plazas o la trabajo docente ya ingresé al sistema, pues también son a finales de mayo. Entonces se dan cuenta como que todo se nos está juntando. El mes de parte de abril que nos queda y el próximo mes de mayo va a estar saturadísimo de proyectos que tenemos que entregar y procesos que están a la par, que van en paralelo. Entonces necesitamos estar enfocados en todo, sí, pero hay que ponerle un poquito más de atención. Le voy a tener que poner un poquito más de atención a lo que es el documento de titulación. Por lo pronto es lo que llevamos, la otra parte de que es la planeación, como mi interpretación y mi construcción de mi propia definición, para poder trabajar con esa definición durante todo este proyecto, durante todo estas reflexiones que voy a hacer más adelante. Entonces es lo que llevamos. Espero que ya mañana podamos avanzar un poquito más con mínimo con estas preguntas, y ya para después pasarnos a la historia, y ya después ahora sí las reestructuraríamos y lo pondríamos en la historia antes de lo que son estas preguntas. Entonces aún hay que reestructurar, aunque hay modificar, hay mucho que hacer, y más es mejor echarle ganas y apurarnos. Entonces nos veríamos en el siguiente video.